Muy bien, pues vamos a introducir hoy el tema en el libro de Isaías. Nos va a servir un versículo y unos versículos de introducción para el tema de hoy. Isaías capítulo 35, al final del versículo 4, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora vamos a leer del 1 al 6 como introducción, pero nos vamos quedando con esta idea. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A qué nos suena que Dios va a venir a salvarnos? Bien, pues ahora parece que el mundo y se empeña en guardar la Navidad en una caja. Lo quieren hacer con todas las verdades espirituales. Lo quieren hacer con Dios mismo. No es nuevo. Ya lo hemos meditado en Isaías. Lo hemos meditado en otros momentos. Esta misma semana, no hace otros años, la Unión Europea, la Comisión de Igualdad de la Unión Europea, saca un borrador para que no se felicite la Navidad, sino que se felicite las felices fiestas, para no herir la sensibilidad de aquellos que no son creyentes. Pero bueno, ¿en qué mundo loco nos estamos volviendo? De igualdad, no celebrar, no desear feliz Navidad al otro. A veces es entendible incluso que haya creyentes en su leal razonamiento que no quieran celebrar la Navidad, porque argumentan que no se sabe que fue el día 24, cosa que es correcta, no se sabe el día del nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué más da que fuera el 12 de octubre o el 15 de noviembre o el 24 de diciembre? Algún día tenía que ser. Está claro que fue hace 2021 años. No fue ni hace 3000 años ni fue hace 1000 años. Cuando Cristóbal Colón descubrió América ya había Navidad. Eso es indudable y toda la humanidad así lo celebra. ¿Vamos nosotros a no celebrarlo? Bueno, cada cual es libre. Hay otros hermanos que también con buen razonamiento hablan de que la Navidad se ha convertido en una gran vanidad. Y hay mucho consumismo y la sociedad lo quiere celebrar no por un asunto de fe, sino por un asunto mercantilista comercial. También llevan su razón, por supuesto. Pero bueno, que la sociedad lo celebre de una manera no implica que nosotros no lo tengamos que celebrar a nuestra modesta y leal entender manera. Porque sea como fuera, Dios mismo vendrá y nos salvará. Es la esencia de la Navidad. Es la esencia de nuestra vida. Introduciendo la Navidad hay que irse al origen de la creación de todas las cosas. Y Dios crea al ser humano con vida. El mayor regalo que nosotros tenemos es la vida. La vida de Dios que sopló en nosotros para que tengamos eternidad en nuestros corazones y podamos vivir no un poco de tiempo, 80 o 90 años en la tierra, sino vivir en la gloria por toda la eternidad. Pero la caída del ser humano, la rebeldía del ser humano, el alineamiento del ser humano con el gran enemigo de Dios, nos hizo caer en pecado. Y el pecado nos separa de esa relación con Dios. Y el pecado nos hace merecedores de la justa ira de Dios. Por tanto, Dios en su amor desde el principio de la caída mostró su misericordia y su compasión con la humanidad, prometiéndole que un día vendría un Salvador del pecado, de la condenación. Dios funda una nación de Israel para que sea en esa nación donde naciera el Mesías, el deseado de las naciones, el que había de venir. Dios da la escritura y en todo el Antiguo Testamento va revelando una y otra vez la necesidad de un Salvador. Y Dios mismo vendrá y os salvará. Y ya si viéramos otras profecías del cántico del siervo sufriente a partir de Isaías 40 a Isaías 56, ya se nos cae el alma leyendo estas cosas porque está revelando claramente el Mesías sufriente. Pero claro, cuando uno piensa que Dios mismo va a venir,
¿cómo pensaría Israel? ¿Cómo pensaría el mundo que Dios va a venir? Lo que sé, relámpagos, truenos, de una forma cataclismática sería lo mínimo. ¿Quién solo Él, como Él mismo dio la ley en el monte Sinaí? Con grandes cataclismos, todo el mundo sabía que Moisés estaba hablando con Dios por los eventos sobrenaturales que allí estaban ocurriendo. En el Apocalipsis, cuando el Señor venga en su segunda venida, vendrá con señales cataclismáticas y todo el mundo sabrá que es Dios quien ha venido. Pero no fue así. Otros podrían pensar, bueno, sabemos por la Escritura que Dios cuando fue a liberar a Israel de Egipto, pues llevó a Moisés, un siervo, un pastor de ovejas. Pero a través de hizo grandes señales y prodigios. Cayó granizo del cielo, se multiplicaron las plagas, se abrió el mar. Pero ¿sabéis qué? Que en Navidad tampoco fue así. Podía haber venido con legiones de ángeles, podía haber venido como los superhéroes que en la ciencia ficción a nuestra mente se le imagina. Pero ¿sabéis qué? Que tampoco fue así. Sorpresa, sorpresa. Dios mismo salvará con un niño. Nos es nacido. Y se llamará Emmanuel. Dios con nosotros. Para el mundo, una locura. Para los judíos, que ese niño terminase en la cruz, un tropezadero. Pero para nosotros, es nuestra gran bendición. ¿Por qué nos vamos a cortar en celebrar la Navidad? ¿Por qué nos vamos a cortar en hablar de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, que no nos roben el gozo de la salvación. Los soviéticos prohibieron en una época alabar a los creyentes. Primero le prohibieron congregarse, luego lo dijeron al campo. Y cuando estaban en el campo dice, podéis congregaros, pero no podéis cantar. Y tenían que cantar, daban gloria a Dios, porque lo hacían de corazón. Versículo 1. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ellos le verán. ¿Sabéis qué decía Juan, el evangelista, en su primera carta de lo que ellos habían escrito, lo que habían visto y oído, y palparon tocarte al verbo de vida? ¿Y cómo dice Juan en su capítulo 1 de su evangelio? Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Lo vimos, y por los ojos de la fe nosotros lo vemos, porque nuestro andar en las cosas espirituales no es por los sentidos, es por la fe en la Escritura. Nosotros para aprender matemáticas tenemos que aprender por la mente, para aprender de los órganos tenemos que aprender biología de cosas que no veamos por los sentidos del entendimiento. Pero las cosas espirituales las vemos por la palabra revelada. Fortalecer las manos cansadas, firmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Comprendió la nación de Israel que Dios mismo iba a venir como el Mesías sufriente, como un bebé? Entre los nacidos de mujer ha habido uno más grande que todos los demás, que se llama Amén. ¿Cómo sabía Juan el Bautista que un día bautizaría al Mesías? Se lo dijo el Señor. Aquel a que vea descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el Mesías. Él era el más grande de entre los nacidos de mujer. Él tenía una señal profética segura que un día se cumplió cuando bautizó a su primo Jesús. Pero cuando estaba en la cárcel, cuando llegó los problemas, la persecución, las dificultades, a todos se nos nubla el entendimiento. Y al nacido de mujer más grande también se le nubló. Y le entró la duda.
Si le entró a él, ¿qué no nos puede pasar a nosotros también? Pero ¿qué hizo él? Consultó al Señor. Como no podía salir de la cárcel, mandó a sus discípulos preguntarle a mi primo va a ser Mesías. Y yo voy hasta aquí en la cárcel y con este mirándome malamente que me va... ¿No sería algo más glorioso? Y fueron a consultar a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que aquí dice. Versículos 5 y 6. Decirle a Juan esto. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Y qué pensó Juan? Amén. Este es el Mesías. Este es Dios mismo que ha venido a salvar a la humanidad. No tengamos duda. Un niño nos es nacido. Él es nuestro gran y poderoso Salvador. El Evangelio de San Lucas narra en su capítulo 1 el texto bíblico en el cual vamos a meditar. Estamos introduciendo ya, estamos estudiando ya, pero nos vamos a centrar en la historia bíblica del anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo, 9 meses antes de su nacimiento. Cita la Escritura en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un ángel. ¿Veis cómo todo lo que ocurre alrededor de la Navidad es glorioso? No envió Dios soldados o un profeta, lo podía haber hecho. Podía haber venido Jeremías, podía haber venido Isaías y anunciar a aquella virgen que iba a concebir. Pero Dios se glorifica, envió un ángel de su confianza, Gabriel. Enviado por Dios. La Navidad es el plan de Dios. La salvación es el plan de Dios. Es la historia de Dios. Nosotros somos los, ¿cómo se dice? Los actores colaterales, los grandes beneficiados de la gracia de Dios. Porque Él fue el quien compartió la vida con nosotros y Él ha sido nuestro Redentor. A una ciudad de Galilea. ¿Recuerdan cómo le llamaban los israelitas a Galilea? Galilea de los gentiles, comiendo, pues vaya mínimo. Los de allá arriba, estos son como nosotros, los ateos, los incircuncisos, los buenos. Para Dios no hay nadie excluido de la gracia. Dios ama a todo el mundo. Dios da su salvación a todo el mundo. Y todo el mundo la necesita. Aunque muchos quieran decir que el que necesita la salvación es el otro, como es el otro, los otros son los que necesitan la salvación. Si yo vivo bien, miserable de mí, quien piense eso. Todos necesitamos recibir el perdón y la gracia de Dios. Llamada Nazaret. Sabéis que Nazaret está en el norte de Israel, más o menos por esta zona. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Muy importante el contexto. María se llamaba la muchacha y tenía un novio, José, no de un lugar cualquiera, sino de la casa de David. Muy importante ella, muy importante su novio y muy importante la situación en la que se encontraban. No eran amigos, ya eran desposados. Para los israelitas había un paso más que en nuestra sociedad no suele darse entre el noviazgo y el casamiento, que era el desposorio, en el cual ya existe un compromiso firme. Las familias se comprometían de que dentro, por decir una fecha, dentro de un año había un casamiento. Ya ese estado intermedio entre ese año era un estado ya de cierto compromiso, era un desposorio. Ya se iba arreglando la casa, se iban preparando los eventos de la celebración de la boda, estaban desposados.
allí entró el ángel en donde ella estaba y dijo: salve, muy favorecida. Cuando una persona escucha esto, una persona de la piedad como nosotros, no me parece a mí que María fuese muy diferente a cualquiera de las doncellas que en esta iglesia se encuentran. Ella sabría de la Escritura lo mismo que podemos saber nosotros de la Escritura. Un poquito más, un poquito menos, nadie sabe. Pero no pensemos en María como una super persona, super espiritual, o en José, siendo un varón justo, como un super varón espiritual. Un varón como cualquiera de nosotros, sujeto a sus miserias también. María escucha salve muy favorecida por ir comentando. ¿Qué escuchamos nosotros del Salmo 103? Que el Señor nos corona de favores y misericordia. ¿Somos nosotros favorecidos como lo era la Virgen María? Sí. Y además muy favorecidos. Ayer, otra anécdota, los del Burger King mandan un mensaje que cuanto más compres, más coronas te dan. Cuanto más coronas del Burger King para comprar más. Es así, el Señor nos da corona de favores. Cuanto más nos da, más nos da. ¿Porque nos lo merecemos? No, por pura gracia. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Este es nuestro principal favor. Esta es nuestra principal gracia, que el Señor está con nosotros. De todos los dones de la vida, este es el principal, el más deseado, el único que no podemos prescindir. Porque si Dios no está con nosotros, en vana es entonces nuestra vida. Si Dios no estuviera en el cielo, en vano sería el cielo. ¿De qué serviría una vida sin Dios? ¿Vale? No tendríamos enfermedades, quizás fuéramos ricos, quizás tuviéramos una eternidad. Sin Cristo sería hueca. Bendita tú entre las mujeres. Ya la empieza a bendecir el ángel. ¿Recordáis qué es lo que le dice su prima cuando se encuentra, su prima que ya estaba embarazada hace 6 meses, cuando la va a recibir? Y ya la criatura que estaba en el vientre, ¿qué hizo? Sarta. Lo que el mundo no quiere reconocer, una criaturita en el vientre vibra cuando ve a aquella mujer embarazada. Y de ella dice: bendita tú entre las mujeres. Benditos los que queremos honrar y agradar a Dios. Benditos seáis, hermano, benditos seáis. No nos cortemos de honrar y de hablar de nuestro Dios. Es el mejor favor y el mejor don que nos tengamos en nuestra vida. Sintámonos orgullosos de ser hijos de Dios y de ser cristianos, que no nos tapen la boca. Muertos nos taparán la boca. Pero no por vergüenza, no por falta de orgullo, no porque haya una comunidad europea que la quiera meter en una caja, no porque haya agnósticos, ateos, incrédulos, yo que sé los nombres que hay, que no quieran celebrar ni la Navidad, ni la crucifixión, ni la resurrección, ni la exaltación, ni la coronación, ni nada. Les duele en su conciencia cuando escuchan algo de Dios. Les duele. Pero que no nos duela a nosotros. Honrar su nombre. Entonces el ángel le dijo a María, no, disculpen, 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Qué dijo María? De momento nada. ¿Qué hacía? Pensaba, pensaba, pensaba. ¿Qué hizo José cuando se enteró de este asunto que le había ocurrido a María? Pensaba cómo digerir estas cosas para ordenarlas, porque no quería difamarla. ¿Qué hace María? Piensa. ¿Qué hace José? Piensa.
Pensemos, hermanos, pensemos. Las cosas espirituales para vivirla con calma. El mundo no quiere pensar, el mundo no quiere meditar, no quiere sentarse. Su conciencia no se lo permite, tiene que estar en un activismo continuo. Pero nosotros nos podemos regocijar en el Dios de nuestra salvación y pensar cómo integrar todas estas cosas en nuestra vida y en nuestra fe para ordenar nuestros caminos para gloria del Señor. El ángel, sabiendo lo que ella estaba pensando y que se había turbado, entonces el ángel le dice: María, no temas. Cualquier persona nos podemos turbar. Nos turbamos por las cosas terrenales. Turbar es cuando, lo hemos explicado alguna vez, cuando el agua que está lisa se pone turbia. Pues el alma, cuando no está como un espejo, está turbia por los afanes de la vida, por las preocupaciones de la vida, pero también ocurre por las cosas espirituales. Estas cosas son un misterio, dice Primera de Timoteo. Insondable es el misterio de la fe, Dios manifestado en carne. Es a veces para turbarse. Estamos pensando, no lo comprendemos, es imposible comprenderlo. Entonces el ángel le dice el antídoto para la turbación, el antídoto para el miedo. No temas. El viernes lo veíamos. ¿Cuál es la base de nuestro no temor? ¿Un libro de autoayuda? No. ¿Una meditación trascendental? No voy a temer, no voy a temer. No. Lo dijo Josué. No tengamos miedo. ¿Es que nuestros enemigos son más grandes que nosotros? Sí. ¿Es que son más fuertes que nosotros? Sí. ¿Es que lo que nos turba nos da tanto miedo que nos paraliza? Sí. Pero quien tiene que tener miedo son ellos, porque Dios le ha desamparado. Con nosotros está el Señor de la gloria. La base de nuestro no temor, de nuestra confianza, es que con nosotros está el Señor, la roca, hermano, de nuestra salvación. ¿Quién nos sostiene? La roca de nuestra salvación. En Cristo estamos edificando su iglesia, en Cristo estamos edificando nuestra familia, nuestra vida. Es Cristo quien nos sostiene. Si no nos sostuviera Cristo, tendríamos motivo para temer, pero tendríamos motivo para temer con dos vientos que aparezcan por la calle. Pero si nuestra fe y nuestra confianza está en Cristo, por mucho grande que sean los enemigos, por muy fuerte que sean los ataques, estamos tranquilos. ¿Por qué? ¿Porque soy más fuerte que los demás? No, porque creo que nos sostiene el Señor. Amén. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Qué bonita frase. Has hallado gracia delante de Dios. Eso dice, has hallado gracia delante. ¿Recordáis un rey en la historia de Daniel llamado Belsasar? Era un sinvergüenza, un granuja. Y apareció una mano en la pared que puso Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Y llamaron a Daniel y dice, ¿qué significa? Dice, significa, no te lo digo que, venga, dímelo y te doy un regalo, no sé qué. Dice que has sido pesado en una balanza y has sido hallado farto. Has sido hallado farto. Esta expresión es como si ella hubiese sido evaluada y ha sido elegida, bendita entre todas las mujeres. Pero fíjense que el Señor dice, has hallado gracia. No le dice, eres tú la mejor mujer entre todas las mujeres del mundo. Eres tú la mujer más piadosa del mundo. Que quizá lo fuera. Pero ese no es el tema. A veces cuando queremos agradar a alguien, os voy a decirlo con las playas, queremos decir que esta playa es bonita, no decimos la playa es bonita, no, esta es la mejor playa del mundo. Oye, que te puedo comparar. La playa es bonita, la playa me gusta, la playa es excelente, ¿vale? Tu voz es bonita, tú tienes la mejor voz de todo este local. ¿Para qué tienes que tirar por tierra a los demás? Di que la voz es bonita.
no mejor que todo, el mejor que las comparaciones. En este mundo estamos muy comparativos. Y seguro que si ustedes lo pensáis de vuestros propios labios, salen comparaciones con vuestros hijos, con vuestros vecinos, con nuestros compañeros, que hay que eliminar. Hay que darle a cada uno lo que cada uno le corresponde. A lo que iba. Ha hallado gracia. Decimos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Esta gracia, todo depende del contexto en el que se vaya diciendo las cosas, no es la misma charis para salvación, pero sí pudiéramos decir que el servicio a Dios, nadie es digno. ¿Por qué nadie es digno de honrar y de servir a Dios? Porque todos somos inmundos, no hay justo ni aún uno. Si no hay justo ni a uno, ¿quién puede servir a Dios? Nadie. El servicio a Dios es por gracia, para que nadie se gloríe. Es ridículo glorificar a María, porque el servicio y la honra que ella recibe es por gracia. Es ridículo honrarnos a nosotros cuando hacemos algo para Dios, porque ninguno es digno de hacer algo para Dios. Lo que debíamos de hacer, eso hacemos. Y si lo hacemos no es por nuestros méritos, es por pura gracia. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿Qué hemos empezado a meditar en Isaías? Dios mismo vendrá y os salvará. El ángel le dijo a José lo mismo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús no venía a salvarnos de los romanos que estaban subyugando a Israel. No venía a salvarnos de nuestras locuras intelectuales. Venía a liberarnos de las ligaduras de impiedad que atan nuestra alma. Que el diablo es malo y no suelta prenda. Venía a soltarnos él. Venía a pagar el castigo que nosotros merecíamos, la condenación de la ira venidera. Él es nuestro Salvador, nuestro glorioso Salvador, quien es digno de recibir toda la honra. Este será grande. ¿Quién tiene en el mundo más seguidores que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tiene en el mundo ahora más personas adorándole en espíritu y en verdad? Pero Él se hizo grande, muy grande, el más grande, siendo ya grande. Él es el creador y sustentador de todas las cosas, el alfa y la omega, el principio y el fin. Sin embargo, Él mismo enseñó que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, y toma al Señor un niño, dice, tiene que hacerse como un niño. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, aquí tiene que ser el menor. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos, aquí tiene que ser el último. Yo no he venido a nacer en un palacio. No he venido a que me sirvan. No he venido a decir, aquí está el Rey de Reyes, agasajarme como merezco. He venido a serviros y a dar mi vida en rescate por muchos. Ese es nuestro gran Dios, manso y humilde de corazón, no de boquilla. Será llamado Hijo del Altísimo. Vamos a ir rodando. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas son expresiones mesiánicas que en la gracia de Dios alguna vez hemos estudiado. Tenía que ser de la casa de David, heredaría el trono de David, que se le había prometido que siempre tendría un descendiente de su casa. El reino de Jacob, aquel que había sido fundado en Abraham, Isaac y Jacob,
sería para siempre. Hoy aquí está el pueblo de Dios y seguirá estando el pueblo de Dios. Y el Señor será nuestro Rey de Reyes para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces habló María. Dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una pregunta muy natural. Ella estaba desposada. No se había aún casado. ¿Cómo iba a concebir? Su mente, nuestra mente es natural. Si a mí un ángel me dice que me voy a mojar, le pregunto al ángel, ¿cómo será esto? ¿Tengo que salir a la calle y no está lloviendo? Algo tendrá que pasar para que me moje. Es una pregunta natural. Pues no conozco varón, no se había aún casado con su prometido José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todo es glorioso, muy glorioso. No puede ser más glorioso. ¿Cómo podemos aparcar estos hechos en una caja y taparlo? Por unos villancicos, por unas castañuelas, por unos regalos. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, dijo el Señor, cuando nos encargó la gran comisión. No iros todavía hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Nos damos cuenta de las bendiciones de María? ¿Nos damos cuenta de las bendiciones nuestras? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya. ¿Recordáis la sombra sobre el tabernáculo? Daba sombra contra el calor, daba fuego e iluminación durante la noche. La sequía, la gloria de Dios. Una sombra de una persona hace así y no hace nada. La sombra de Dios cubre a una criatura y no la tiene que tocar. Y ella concibe en su vientre un santo ser que nacerá. Santo ser. Santo ser fue concebido. Santo ser nació. Decía nuestro querido don David Morse, también lo dicen muchos teólogos, que el pecado se transfiere a las generaciones futuras por el padre, por el papá, porque quien transgredió la ley fue Adán, a quien Dios se la dio. Por tanto, Jesús fue concebido sin pecado porque no tuvo una concepción humana, sino que su padre fue Dios mismo. Santo ser. No pudo decir como decimos nosotros, en pecado he sido, o en pecado, como pecado me concibió mi madre. Él en santidad fue concebido, en santidad vivió, en santidad murió, en santidad resucitó. En santidad está exaltado en la gloria. ¿Y sabéis qué es lo que dicen los 24 ancianos que están postrados delante de Él ahora? Y nosotros lo hemos visto porque nosotros, el Señor nos ha revelado el futuro como si fuera presente cuando estudiamos Apocalipsis, que dicen, santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea su nombre. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ella hacía tiempo que no veía a su prima. Ella vive en el norte, en Nazaret, y su prima, Elizabeth, su parienta, se encontraba en los montes de Judá. No llegó con el dedo, pero sabéis que Judá está en el sur del mapa de Israel. Allí estaba su
su prima, y le da el ángel esa noticia. Tu parienta, la que era estéril, ahora está embarazada. Pero ¿cuándo dice que está embarazada? En su vejez. Miren, la Biblia se interpreta con la Biblia. No podemos para interpretar la Biblia sacar otro libro para interpretar la Biblia. ¿Qué otra mujer, siendo estéril, en su vejez quedó embarazada? Es una persona piadosa como era ella, responderá como nosotros. ¿Qué es lo que se viene a nuestra mente? Esta es la promesa del Señor. Ha ocurrido lo mismo que el Señor hizo con nuestros primeros patriarcas, con nuestra Sara, que era estéril, y cuando ya era vieja, que ya nos generaba un óvulo, entonces cuando concibió en esperanza contra esperanza, para que nuestra fe no esté fundada sobre la naturaleza carnal, sino sobre las promesas espirituales de Dios, que son segurísimas, firmes y amén. Y le dijo en Isaías, en Génesis, el Señor, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué le está diciendo el ángel aquí? Lo mismo. Lo mismo. Porque para Dios no hay nada imposible. Sara concibió, su parienta Elizabeth concibió, y si ella aceptaba, también concebiría. Nada imposible para Dios. Sí es imposible para nosotros salvarnos nosotros mismos. Eso sí es imposible. Aunque amontonemos jabón sobre nuestro corazón, no podremos purificar nunca nuestra alma. Ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Es imposible. Pero también era imposible para la ley rescatar la naturaleza humana. Por eso fue necesaria la gracia. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Es imposible que Dios mienta. Pero ¿sabía una cosa que no fue posible para Dios? Cuando su hijo estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que el santo ser que iba a nacer, el bendito Hijo de Dios, aquel que por llamarse Hijo de Dios sabía el Sanedrín que era Dios con nosotros, fuese humillado y entregado en la cruz del Calvario. Fue imposible que Dios mirase para otro lado. Tuvo que descargar toda su ira de condenación que todos nosotros merecíamos sobre su propio Hijo, para que desde la cruz pueda brotar toda la gracia que solamente puede dar Dios, para que nuestro corazón hoy esté lleno de gracia, bendiciéndole a Él. Todas las cosas son posibles para Dios, menos pasar la copa de su Hijo. Entonces María terminó como solamente puede terminar aquella que es bienaventurada por todas las generaciones. He aquí la sierva del Señor. ¿Cabe una mejor disposición? Ella no se va de guapera. ¡Oh, la elegida! He aquí la sierva del Señor. No hay mayor honra para Moisés que ser llamado Moisés, siervo de Dios. Y luego otra vez Moisés, siervo de Dios. No hay mayor honra para una criatura que ser sierva de Dios. Hágase conmigo conforme
a tu palabra. No era conforme a tu voluntad. Cuando nosotros encomendamos a la voluntad de Dios, no sabemos cuál va a ser la voluntad de Dios. Ya ella sabía cuál era la voluntad de Dios. Se la había expresado en palabras. Hágase en mí conforme a tu palabra. Yo tengo mis planes de vida, tengo mis proyectos de vida. Sé que si te digo sí, me puede costar la vida. ¿Cómo le voy a explicar a mi querido José esto? ¿Qué van a pensar mi familia cuando me vean embarazada? Pero si es tu voluntad, amén. Dios sabe y Dios hará. Y el ángel se fue de su presencia. Bendito sea el Señor. Aleluya.